todos y hasta cierto punto que nos conviene. Yo no sé, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has sido ambicioso o ambiciosa? Amén. ¿Ambicioso o ambiciosa? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué has ambicionado en esta vida terrenal? Un jaguar. Una casa. ¿Qué más has ambicionado en esta vida? Una Hummer. Ok, bien. ¿Sabes? Hace ratito cuando estaba orando para que Dios me confirmara el sermón, a mi mente, no sé si alguna vez llegaste a ver una caricatura del Pato Lucas, que ese tremendo, había un monstruo que arrastraba sus manos y le tenía mucho miedo y que pagaban una recompensa por capturarlo o por capturarlo. No sé si te acuerdas de esa caricatura. Y yo me acuerdo mucho porque ese tremendo decía, soy cobarde, pero también soy ambicioso. Y se confrontaba, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, ¿es en serio? Bueno, déjame una cosa, la ambición a veces nos lleva a hacer cosas que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, hay gente que ambiciona una Hummer, un carro, una casa y trabaja todo el tiempo por esa casa. Te doy mi palabra porque es su ambición, su propósito en la tierra es una casa o un carro. Y digo, no tendría nada de malo que ambicionemos algunas cosas, pero déjame decirte una cosa, hay dos tipos de ambiciones solamente en la tierra, nada más. ¿Sabes cuáles son? Las buenas y las malas. ¿Sí, no? Ambiciones buenas y ambiciones malas. Ya me bauticé, Señor. Es que ya me acordó que tengo que usar de otra forma. Ya voy. Tantito para adelante, hijo. No me desarmes mi púlpito, por favor, porque me pagas otro, ¿eh? Aguas con el agua que se cae. Ahí. No te preocupes, si no me para despertar. Ok. ¿Alguien sabe qué significa ambición? Digo, porque la palabra posiblemente la conozcamos, pero ¿qué significará ambición? Ser un obsesivo compulsivo. ¿Sí? Algunos han dicho que es como una meta que alguien se propone, un objetivo que alguien se propone, pero hay una palabra en latín que me gusta más. Podría ser obsesión de obtener. Sí, hijo, exactamente. Obsesivo compulsivo. Pasión por conseguir algo o poder. Eso significa ambición en el latín y en el griego significa deseo, ¿no? desear intensamente, con todas tus fuerzas. ¿Quién no ha deseado alguna vez con todas las fuerzas, no? Y quiero decirte una cosa, que sé que algunos han ambicionado terrenalmente carro, casa, quizá mujeres, a lo mejor algún vicio, dinero, ropa, joya, muebles, y bueno, ¿por qué no? A veces nos cuesta o nos duele. Que gane el América. Nuestros padres. Yo deseo tener uno como el vecino, o yo quisiera un mueble como la vecina, viejo, y yo lo quiero igualito. ¿Dónde lo compró para ir? También le vas a lanzar. Y está mal, ¿no? De veras, y es una actitud que nosotros tenemos. Yo quiero un comedor igualito. Yo quiero algo similar. No sé, era cristiano. Tú deseas algo, ¿verdad? Y mira, te está ruega y ruega la esposa hasta que te lo compras, ¿verdad? O haces, porque las mujeres son bien sutiles. Pues mira, todos nos seducen. No. Y lograr sus objetivos. No es cierto. Es en serio. Mira, ¿qué sería capaz de hacer una mujer por conseguir algo que desea la tierra? Lo podemos ver, ¿no? Se pelean, gritan, hacen berrinche y lo que tú quieras, pero trata de conseguir su objetivo. Y así pasa en el mundo secular y espiritual. Las cosas malas cuando se ambicionan con un deseo de pasión es malo. No es malo que uno sea bendecido, pero hay una palabra que dice el Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú no tienes amor al dinero ya estás perdido, tu ambición ya no es correcta. O tu deseo se convierte en ambición y ya no es una forma natural. Amén. Por ejemplo, dime una ambición buena, que nadie tiene ambiciones buenas aquí. Dime una ambición buena. ¿Cuál sería para ti? Predicar, orar, leer, estudiar la palabra, estar dedicado al Señor, estar preparándose constantemente para Él, ambicionar los dones espirituales, como dice la palabra del Señor, que los debemos de anhelar, los debemos de ambicionar, no solamente los dones espirituales,
espirituales, sino el mejor de todos, que es el amor. Y te exhorta Dios a que sí ambicionemos, pero lo que te edifica espiritualmente, lo que te hace crecer, lo que te hace madurar. Porque imagínate, Dios nomás te preguntó, ¿para qué te serviría un carro? A lo mejor te sirve para llevarte y traerte, pero nunca jamás se va a poder comparar con una ambición de un don, porque ese don, cuando tú lo pones a las plantas de Cristo, entonces es una dinamita poderosa. La palabra del Señor dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hay poder en nosotros. El problema es que no queremos ocupar ese poder. Queremos el poder del carro, queremos el poder de la fama, queremos el poder del reconocimiento, queremos el poder natural o secular o humano, pero nunca queremos el poder del Espíritu Santo. Cambiamos todo el poder del Espíritu Santo por el poder que Satanás a veces quiere influir. Una de las ambiciones que surge en la Biblia, la primera, y que nos enseña la palabra de Dios, es la ambición de Satanás de querer ser semejante o igual al Altísimo. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que él ambicionó, deseó ocupar el lugar del Señor. Lo bueno que aquí no hay personas que quieran ocupar mi lugar, ¿verdad? ¿Nadie? ¿Nadie lo ambiciona? Qué bueno. No vino. Y no sería malo cuando sea correctamente, ¿verdad? Porque si me sacan a patadas sería incorrecto. Eso es una ambición carnal. Pero si el Señor me manda a otro lado, a Hawái, a Australia, a África, a predicar, entonces alguien tiene que ocupar ese lugar. ¿Amén o no amén? Amén. Bien. Debemos de ambicionar con diligencia las cosas espirituales. Mira, por ejemplo, no lo busques. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice: el que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela, esa palabra en el griego se convierte a ambición. Es la única traducción que existe en la palabra de ambicionar. No hay más. No hay más. Amén. Y Jeremías, hay una parte en Jeremías en donde dice que no debes de buscar lo que te conviene, el poder, la fama, el poder. Él dice, no busques eso. Ambiciona las cosas espirituales, porque finalmente Dios es el dueño de la iglesia. Él es el que planta, Él es el que siembra, Él es el que da el crecimiento, Él es el dueño de la iglesia. El problema es que nosotros los ministros no hemos comprendido ni entendido que Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice que Jehová o Jesús, que Él mismo constituyó, que Él mismo levantó, plantó en su iglesia gente que quería que fuera su esclavo. No sus capataces, no los dueños, no los malas caras. Él dijo que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, te dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios te da la razón por la cual a veces uno ambiciona. Mira, cuando yo me congregaba en casa del rey, mi pastor, pobrecito, siempre en sus predicaciones, venga alguien y apóyeme, y venga alguien y apóyeme. Y yo sentía fuego en mi corazón, pero me daba mello, me daba vergüenza, me daba mello, y decía, no. Hasta que una vez tuvo que venir una persona de Estados Unidos, predica, y dice, el Espíritu Santo a ti te dice, sí, a ti, a quien ha puesto fuego en tu corazón. Y yo dije, ¿quién me dijo este tremendo? Y te quedas así como impactado, y como que te empiezas a ver a todos, a veces se te quedan viendo, ¿no? Y de repente dice, a ti te dijo, dice, deja de estar dando vueltas en el desierto, y levántate y prepárate. Y yo dije, Señor, soy yo. Y dice el Señor, ¿qué más vos quieres? Tremendo. Y así somos nosotros, ¿verdad? Dios nos está hablando a través de las prédicas, a través de su palabra, a través de muchas, y decimos, ¿seré yo, Señor? A mí me estará hablando, Señor. Y llevas 30 años sentados en el mismo lugar. Y sigues esperando a que Dios te hable, por el amor de Dios. Yo creo que no se equivoca el Espíritu Santo cuando habla en nuestro corazón y te está diciendo, ya es tiempo de que vengas y me sirvas. Ya te preparaste, tuviste 20.243 cursos, te faltan todavía, tienes otros 1.200, pero ya estás más para allá que para acá. Amén. Bien, vaya a su palabra. Aquí está. Es la primera carta del apóstol Juan. Y pónganse sobre sus pies para que no se duerman, por favor, porque ya los veo medio dormidos.
Primera carta del apóstol Juan. Les hago una pregunta en lo que leen. Se me ocurre esta pregunta. ¿Ustedes creen que sea peligroso darle un cargo espiritual a una persona ambiciosa? Amén. ¿Y esto es solamente crianza? ¿Tú crees que sea peligroso darle un cargo a una persona ambiciosa? Bien, ¿tienes la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2? Vamos a dar lectura. ¿Me sigue usted con su lista? Vamos a dar lectura del verso 27 al 29. ¿Lo tienes? Mira lo que dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo dice. Amén. Permítanme tantito, que es que creo que todos no la tienen. Compartan con los que no tienen, por favor. Compartan con los que no tienen. Ya iba a leer, pero gracias. ¿Ya todos la tienen ahora sí? Es que digo, ya todos lo tienen y dicen amén, no es cierto. Ok, ¿ya la tienes? Gracias, Simón. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él, ¿de quién? De Él. Dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, dice, permanecer en Él. Verso 28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Subraya con lápiz labial, rimen o con lo que tengas ahí. Avergonzados. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí vamos a ver varias cosas. Pueden sentarse. Dios añade bendición a tu palabra. No oramos para bendecirla. Esta palabra está bendita, santa, es hermosa. A través de ella crecemos y maduramos. Creo que aquí hay cosas que tenemos que crear. Muchos piensan que porque el Espíritu Santo de Dios, la unción habla, es Él, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios. Cuando la unción está en ti, no tienes necesidad de que alguien venga y te diga, levántate y predica. ¿Por qué? Porque Él te da testimonio de lo que tú tienes que hacer. O la pregunta que yo te hago, ¿Dios no te conoce? Conoce toda tu intimidad, conoce todo lo que está secreto dentro de ti, conoce cómo te mueves en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, en donde tú quieras. Entonces jamás lo vamos a engañar a Él, porque Él conoce la intención de tu corazón. Y a veces nosotros decimos, Dios, ¿será el tiempo de que yo te sirva? Dios, ¿yo tendré que servir en la iglesia? Dios, ¿podría hacer las cosas por favor? No puedes cuestionar a Dios de esa forma. Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu de Dios siempre quiere hacer la voluntad del Hijo. Y el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Y el Hijo vino a servir y no a ser servido. Y el Hijo de Dios vino a predicar la palabra. Y decía, creo, hace 8 días o hace 15 días, no lo recuerdo, que aún Jesús a su propia familia le decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y sabía perfectamente que esa unción, hermanos, o esa presencia del Espíritu está en ti, deseando, anhelando, en cada instante, en cada momento, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Amén. Cuando tú te decía hace un rato, ¿tú crees que sea peligroso dar un cargo a una persona ambiciosa? Creo que sí, si la ambición no está controlada por el Espíritu Santo, sí es peligroso. Es peligroso. Amén. Déjame decir una cosa. Decía hace un momento que el pecado que se manifiesta desde el principio, cuando Satanás quiso ser semejante al Altísimo, fue por su ambición. Él no se conformó con cuidar. Él no se conformó con ser un guardián. Él no se conformó con ser el querubín protector. Él quiso ser mejor. Y a veces aquí no nos conformamos con predicar el Evangelio. A veces aquí no nos conformamos con barrer, o con trapear, o con enseñar. No. Escucha, y es bueno que tu ambición es el ser mejor.
predicador es bueno, pero siempre que sea causado a través del poder del Espíritu Santo, porque si no, entonces vas a fracasar. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que lo que siembras, eso vas a cosechar. Y el que siembra para la carne, de la carne, segará corrupción y destrucción. Amén. Por ejemplo, hay ambiciones que te llevan a la perdición y al infierno. ¿Sí? La gente ambiciosa que quiere dinero, que quiere fama, que quiere lograr, mata por eso. Mata gente por lograr sus objetivos y no es correcto. ¿Sabes? Esas ambiciones carnales tienen que morir de nosotros. La Biblia dice que nuestras pasiones, nuestras concupiscencias tienen que estar sujetas al poder del Espíritu Santo. De hecho, la palabra dice que manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, ira, contienda, avaricia, etcétera, etcétera. Dice, más que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, sinceridad, bondad, temazón, templanza. Esa es la ambición que nosotros siempre debemos de anhelar y tener. Amén. Decía que cuando tu ambición es algo que es espiritual, es correcto, pero debemos de desarrollar nosotros, y hablo generalmente el congregante, líder y quien sea, debemos de desarrollar nosotros un cristianismo ético y profesional. Sí, porque a veces entre nosotros hasta nos tiramos. Ahora sí me van a escuchar estos tremendos, voy a preparar mi sermón porque ya tuvo que abusar de nosotros. Está mal, yo lo llegué a pensar. Una ocasión mi pastor me dijo, va a predicar, qué bueno que me da chance, ese tremendo ya me tiene hasta el gorro, esa tremenda se pasa de... ¡Está con usted, pastor! Ahora no predica. ¿Qué? Pues no, que me quiere, pues lo voy a defender. No, usted va a predicar en su carro. No, a orar y ayunar. ¿Para qué? Para que aquello se tranquilice y entonces ahora sí, Dios, ¿qué es lo que quieres para tu iglesia? Porque a veces predicamos de lo nuestro, pero el Espíritu quiere hablarle al corazón. Amén. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como congregantes, como líderes, tenemos que tener una ética profesional o espiritual. Amén. Ya que el compromiso que tenemos con Dios no es fácil. Día a día cada vez se vuelve más difícil. La palabra del Señor dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. El ambicionar las cosas espirituales te va a llevar a peligros y a responsabilidades. Frecuentemente, hermanos, cuando tú quieres comportarte a la altura, cuando tú más te quieres comportar, es cuando vienen más las luchas, los problemas, te juzgan mal, te tratan mal, te cuelgan santitas, te cuelgan esto, te cuelgan aquello. Cuando más te quieres comportar, vienen las habladurías, los chismes, los problemas, el rechazo, la discriminación, vienen muchas cosas. Amén. Siempre cuando tú quieres levantarte, varón o varona, de esa silla y decir, ya no quiero ser congregante, Dios, ahora sí, aquí estoy, quiero pertenecer a las filas de los soldados de Cristo. Y cuando tú te levantas y de repente ves que aquel tremendo te pone mala, te derrites, como dice una hermana, que eres un soldado de chocolate o de azúcar, ¿verdad? Ay, no me hizo daño, mejor me voy, me regreso. Y agarras tus muñecas y te vas. Tus canicas y te vas. Oh, es increíble. Yo creo que esto es un reto para todos, pero cabal, ambicionar las cosas que Dios nos ha dejado. Finalmente Él es el único que conoce hasta dónde puedes llegar. ¿Cuál es el límite? Dios nunca te va a dar más allá de lo que tú no puedas soportar. Y si tú puedes soportar un liderazgo de 10, pues te va a dar 10. Si tú puedes soportar un liderazgo de 50, te va a dar 50. Pero si tú puedes soportar un liderazgo de 100, te va a dar 100. ¿Cuántos hay aquí ahorita? No, menos de los 100. Bueno, por los niños creo que nos ganan. Pero Él no te va a dar más allá de lo que tú no puedas soportar. Pero te quiero decirte una cosa, en tiempo de angustia y en tiempo de persecución, el Señor estará contigo. Amén. Él estará contigo, Él nos enseñará la unción. Escúchame, no nomás cuando la cantemos. Ese es un error que cometemos como cristianos, ¿verdad? Decimos,
una opción aquí, y tú, cayendo sobre mí, y tú como que la estás esperando, ¿no? ¿A qué horas viene? No siento calor, no siento fuego, no siento escalofrío, no siento como que me desmayo. ¡Por Dios, la opción está aquí! Amén. No tienes que esperar a que baje nada. El Espíritu es sobre ti. ¿Por qué tienes que esperar a que baje qué? Pero de repente a lo mejor llega un momento en que sientes diferente el cuerpecito, pero eso no tiene nada que ver. Tú sabes cómo actúa Dios en tu cuerpo. Tú sabes cómo Dios actúa en tu mente, en tu corazón. Tú sabes cómo Él se mueve. Amén. Pero quiero decirte una cosa, que en tiempo y angustia y persecución, Él estará con nosotros. Él nos va a enseñar, Él te va a guiar, el Espíritu de Dios va a estar sobre nosotros enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay un problema, que a veces cuando nosotros ambicionamos gloria, fama, poder, reconocimiento, dentro de las iglesias, porque se da. Hay veces que yo soy el pastor de pastores, dígame qué puedo servirle, estoy a sus órdenes, dígame por favor, si quiero una cita, déjeme su fe, 2 copias, por favor, se las da mi secretaria y después lo puedo atender. ¿Verdad? Quiero decirte una cosa, hemos tergiversado el servicio hacia Dios. Por eso hay tantos problemas y por eso hay tantas cosas que se dan en el mundo cristiano que muchos ya ni siquiera se quieren congregar. ¿Sabes por qué? Porque piensan que el ser un líder tiene que vivir cómodamente. El que ser un líder me tiene que servir a mí primero y después a todos los demás. El que ser un líder, mira, yo voy allá, por ejemplo, en Acapulco y bueno, con mucho respeto y en algunas iglesias, no, a ver, la mesa de honor, aquí los maestros y los pastores. ¿Usted qué es? No, pues yo soy congregante. Allá en aquella esquina, por favor. Esto no más es exclusivo para apóstoles, para profetas, para evangelistas. ¿Usted qué es? No, pues yo nada más vine de visitar. No, entonces para allá, ¿no? Y entonces, ya después cuando empiezan a servir, mira, antes de que les iban a la viuda, antes de que les iban al huérfano, antes de que hagan lo que tengan que hacer, mira, el mejor pavo, bueno, el guajolote completo al pastor. ¿Ah? ¿En serio? Y ese es un error que nosotros como ministros hemos cometido. La palabra del Señor dice que el que quiera ser el mayor tendrá que servir. ¿Amén o no amén? Amén. Pero no es amén, tenemos que vivirlo. Mira, hay muchos que se han infiltrado en las iglesias y han abusado de las iglesias. Es más, desde antes, no ahorita. Quiero que vayas ahí a la carta del apóstol Pedro, ahí a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 5. ¿Lo tienes? Aquí le está hablando a los ancianos o a los pastores, en el contexto. El versículo 2, mira lo que dice, ¿lo tienes? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, o sea, a la congregación, cuidando de ella. Mira lo que dice, no por fuerza, hay quienes la someten porque yo soy el pastor. ¿Sí o no? Y fíjate, qué desfachatez y qué descaro, hija. Luego hasta te da el pasaje de Hebreos capítulo donde te dicen, sujetaos a vuestros pastores. No, mira lo que dice ahí, ¿no? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, ¿no? Y mira lo que dice en el verso 3, no como teniendo señorío. Esa palabra señorío está hablando de autoritario, capataz. Dominio, ¿no? Mira lo que dice, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Hey, ¿te das cuenta que nosotros como pastores y ancianos tenemos que poner el ejemplo? Ahora comprendes por qué siempre digo, a mí al último, a mí sírvanme después. Claro, yo sé que me quieren consentir porque me aman. Por ejemplo, el sábado que va a ser la boda, hermanos, va a haber mole. El que me quiera atender, pues ya está de este lado. ¿Amén? Sí, nos conocemos porque el que se ríe se lleva, hija. Ok. Hermanos, si alguno aspira a ser líder, no sé, diácono, mujer o lo que tú quieras, debemos tener mucho cuidado con esto. Aquí la palabra del Señor dice que tu señorío, o bueno, más bien ni siquiera debes de tener señorío, tu gobierno, vamos a llamarlo así, que es la palabra presidir. Si tú presides, si Dios te dice, van a presidir, tiene que ser con voluntario, con ánimo y ahora sí que con muchas ganas, porque luego ya no vienes con ganas.
Aquí ya vienes a desquitarte por todo lo que te pasó una noche antes con tu familia, con tu marido. Ya ven que usted me platicó, la que se estaba riendo, ¿verdad? Entonces, si todo eso, tienes que dar buena cara, tienes que ser de voluntario y sin nada como el pastor Gabriel cuando acá barriendo la alfombra y quejándose cada rato. Escucha bien, una de las cosas que tenemos que entender es que Jesús nos dejó ejemplo del sufrimiento y de la persecución que Él tuvo, no solamente familiar, no solamente de los sumos sacerdotes y de los fariseos y de los saduceos, escucha bien, no solamente del Imperio Romano, sino de todo el mundo, aún de nosotros, aún en esta época, Jesucristo ha sufrido el desprecio de nuestra persona. No quiero servirte, Señor, no es tiempo, hasta que mi hija cumpla 15 años, hasta que me concedas ese carro que te pedí para moverme de un lado para otro, hasta que en mi negocio se ha prosperado, entonces te sirvo y voy a la iglesia y me congrego, hasta que sanes a mi marido, hasta que hagas algo en mí, hasta que tu Espíritu Santo me conmueva, revélame en sueño y si es así, iré. ¿Cuántas veces el Señor no me habló a mí? Mira, por eso tengo tanta ragada. Sírveme, no, si tú eres Dios y quieres que te sirva, quítame lo que tengo en la cabeza y me lo quita. Si tú eres Dios y dices que te sirva, que tiemble y temblaba, que salga el sol, que se meta, que se tire, que se floque y todas las señales. Y yo bien rebelde, no queriendo servir. Y la pregunta que Dios te hace, ¿cuántas veces Él te ha llamado y no has querido? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ven, mira, necesitamos manos? Y tú dices, no es tiempo, no, el pastor no me ha llamado, no, yo quiero que tú me hables directamente. Ay, no, si no viene el pastor en esta semana, es señal de que no quieres que te sirva. Ay, si no me das una llamada, es que tú no quieres que vaya. ¡Por Dios! Dios, el Espíritu Santo, la unción que está sobre ti, te indicará en qué momento, en qué instante. Y no hay tiempo, no hay edad, no hay sexo para servir a Dios. Desde pequeños hasta jóvenes, hasta maduros y de tercera edad, no importa. La palabra nos enseña que no hay edad para servir. Jesucristo, hermanos, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo. Una palabra que cuesta mucho en el cristiano actual. La humillación, el aceptar, el reconocer, el de no querer hacer su perfecta voluntad. Y todavía nos preguntamos, ¿estará el Señor conmigo? ¿Irás tú conmigo? Mira, yo siento así con el Señor. Cuando el Señor me dice, ve y predícale. No, Señor, si tú vas conmigo, si tú no vas conmigo, no, pues ya Dios está dentro de ti. La Biblia dice que tú vayas. Ya Él está contigo. Amén. Y si ya Dios te está diciendo, ven, pues tienes que ir. Y a veces nos quejamos, tú no me hablas, Señor. Mira, hace tiempo allá en la iglesia de Casa del Rey parecían que yo era Walter Mercado. Usted que tiene tanta comunión con el Señor, dígale que qué voy a hacer con mi trabajo. A ver, pastor, bueno, no sea pastor, todavía no era pastor. Hermano, dígale a Dios qué debo de hacer con mi hija. Y mira, y así me tenían como Walter Mercado, y ahí estaba yo orando todas las noches, y el Señor me levantaba y me decía, dile esto, dile aquello. Y llegaba, dice el Señor que pronto va a ser así, y usted tiene que hacer allá. ¿Y qué crees que hacía? Ay, ¿qué crees, Gabriel? No, primero me compro mi casa y después hago lo que... Entonces, ¿para qué le preguntas a Dios? Si vas a hacer tu soberana voluntad. Así somos. El problema es que a nosotros no nos han incluido en nuestro diccionario la palabra humillación. Humildes, ¿verdad? No nos han enseñado. Quiero decirte algo. El hecho de que nosotros busquemos liderazgo en la congregación no es malo. El problema es cómo ejerces ese liderazgo, que tienes que tener llenura del Espíritu Santo, amor, que tienes que tener comprensión, que tienes que tener, bueno, sobre todo función, que funcionemos correctamente. Amén. Este es el trabajo, el de poder servir en la iglesia, es el trabajo más privilegiado que existe. Mira, usted podrá, lo digo con mucho respeto, podrá ser el mejor carpintero, el mejor albañil, el mejor arquitecto, el mejor licenciado, pero el ser pastor no es cualquier cosa. El servir en la iglesia no es cualquier cosa. Amén. Mira, yo no sé cuánto tiempo más vas a permitir que pase en tu vida y que no hagas caso a ese llamado. Hace ya tiempo, estando ya en Tula de Guinda Hidalgo, yo normalmente iba a predicar los domingos por la tarde, casi por la noche allá. Siempre el lunes por la mañana ya nos quedábamos a dormir allá.
y éramos como unos 4 predicadores y nuestro pastor, y como unos 4 predicadores, o a veces uno más o 2 más. Y había una hermanita bien humilde, mira, yo creo que nosotros ahorita estamos en la gloria, pero esta hermana, todos los lunes, a las 9 en punto de la mañana, ella ya sabía que nosotros teníamos que ir a su casa, y mira, ya nos había hecho unas tortillas a mano, y una salsa de molcajete, y ponía un puñito de queso, todos los lunes. Ella partió con el Señor, no sabes cómo partió, realmente me acuerdo y me quebranto porque ese último día que nosotros estuvimos con ella, estábamos, nos manda a hablar, pensábamos que no íbamos a ir porque ella se sentía un poco enferma y le mandó a decir, no, es lunes, y a ellos, a los predicadores, porque ella sabía que después de ahí nos íbamos a orar o íbamos a predicar a otras iglesias, decía, no, el lunes aquí los espero. Llegamos, no habló ni una palabra, como a veces cuando están en el talento, siempre me toca a mí, porque yo los trastes, y están ahí murmurando, es que murmurar dice que habla así como perros, así dice, entonces por eso le dice así. Entonces ella nunca pues empezó a murmurar ni empezó a decir nada, solamente callada, empezó a hacer sus tortillas, nos sentamos, las puso ahí, puso su molcajete y dijo, por favor coman, nos dejó el quesito, empezamos a comer, a orar y a comer, y sabes, empezó a cantarle al Señor. En su cuarto había una cortina ahí que dividía el lugar nada más, y oíamos cómo alababa al Señor, y nosotros nos quebrantábamos porque sabíamos que estaba muy enferma. ¿Y qué crees? Que ahí expiró. Ahí no. Eso fue un ejemplo que jamás se me va a olvidar en mi vida, en mi tradición de vida. Allí en Hidalgo, a lo mejor yo no fui muy querido porque yo no me juntaba con la crema innata de los pastores de allá. Una ocasión mi esposa, mis hijos y yo llegamos y había un varón que tenía mucho dinero, bueno, varios varones, imagínense, trabajaban ahí en la refinería, para que tengan una idea, y me decían, le hablaban a un ya llegó el hermano, vete a llenar la alberca, matas un borrego, estamos como, aquí eran como las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde estamos ahí, ni manda a matar borrego, ni llenen su pileta o su alberca, no voy a ir. ¿Cómo? ¡Tremendo! Saca un fajo de billetes y me dicen, ándale, o sea, como diciendo, convenciéndote, yo le doy para su pasaje, no, yo me voy hacia los pobres. Y nos inclinábamos, y nos bajábamos barrancas y todo. Una ocasión llegamos ahí con esa hermanita, ¡ay, qué bueno que llegaron! Pero no tengo nada que darles de comer. No me a comer, hija. Es más, dime, ¿en qué podemos apoyarte? Nomás tengo puro chilito. ¿Verdad? Bueno, vamos a traer un pedazo de queso ahí, y fue lo que comimos. Escucha bien, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Un líder no está para que lo sirvan, tiene que servir. Su mentalidad es servir, siempre servir. La pregunta que yo te digo, si tú tienes un llamado de parte de Dios, si Dios te está llamando a que tú le sirvas, la pregunta es ¿por qué no lo haces? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Sirviendo no se fracasa, orando no se fracasa, buscando, escudriñando la palabra de Dios no se fracasa. Se fracasa cuando ambicionas las cosas carnales o lo que es de este mundo, pero cuando tú ambicionas servir así como Jesús sirvió, no pasa nada. Amén. Amén. Es que mucha gente piensa que el hecho de ser líder tiene ciertos privilegios. No, de veras, mucha gente piensa que por ser líder tiene privilegios. Ay, yo como primero. A mí apártenme las quesadillas de queso y denme las de frijoles. No, eso está mal. Amén. Esto no es comodidad. El ser líder no es estar cómodo ni sentado, es estar viendo las necesidades que hay en cada uno de mis hermanos. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A ver en qué podamos servir. Amén. Eso es importante. Déjame ver. Voy a mi segunda hoja y aquí dice todos los cristianos tenemos la obligación, escucha bien, de mejorar nuestras vidas a fin de alcanzar una mayor eficacia para capacitar, para administrar los talentos
talentos y los dones que se nos han sido dados. Si la unción está en nosotros, no debemos de ser egocéntricos, sino debemos de buscar esa voluntad siempre, amén. Por otro lado, una ambición, dice aquí, que tiene como centro, una ambición, hermanos, que tiene como centro la gloria de Dios y el bienestar de su iglesia, hermano, es buena. Cuando tú ambicionas que la iglesia de Jesucristo esté bien, sana, y la procuras, esto te va a llevar a la gloria, va a llevar a que Jesús sea glorificado. La palabra ambición, ya les dije, es querer conseguir acomodar lugar, ser visto, ser aprobado. ¿Cuántas veces hemos querido ser vistos por mis hermanos? Mira cómo danzo, mira cómo me muevo, mira cómo busco de Dios, mira cómo hago las cosas, mira, y quieres que todo el mundo te observe. ¿A poco no? Y está mal, amén. Quieres tener la aprobación de los hombres. Quieres que todo el mundo, ay, ¿te diste cuenta? ¡Oh, no! Y quieres captar la atención de todos los congregantes cuando tienes que captar la atención de Dios. Amén. Queremos ser populares, ¿a poco no? Queremos ser populares, oh no, mira Jamie Weiss, yo era Jamie Weiss, ¿no? Antes. A mí me pusieron en Jamie Weiss porque les predicaba a los de mi trabajo y como no convertí, lloraba. Ya no lloro. Ya sin certificar que se conviertan los ya no lloro. Ya maduré. Amén. ¿Quieres decirte algo? Un hombre ambicioso goza del poder que el dinero y quizá la autoridad le proporcionan, pero este tipo de ambición es carnal, es confusa, amén. El verdadero líder espiritual nunca solicita un ascenso. Luego iban a tu oficina y te dicen, oye pastor, como que ya hace falta que pongas otro pastor, ¿no? ¿Para qué? Digo, pues si ya me quieren votar, adelante, pero ¿para qué? No, te dicen, ¿qué pastor? Pues no necesitamos ser identificados. Oye, pastor, y acá ante todo, ¿por qué? Pues, échame la mano, ¿no? Yo quisiera hacer algo ahí, ¿no? Ey, no, un líder jamás tiene que solicitar un ascenso, jamás. ¡Sirve! Y la Biblia dice, no, por tus frutos serás reconocido. Tú sirve, no dejes de servir nunca. Finalmente el que te da el conocimiento es Dios, el que da el ascenso es Dios. ¿Quién quiere ser pastor? Mira, aquí me tienes. Quiero que vaya Marcos, capítulo 10. Ay, ya se acabó aquí. Dios mío. Gálatas. ¿A dónde lo hago? ¿Atrás o adelante? Marcos 10. Sí, ahorita me puede ayudar aquí, Marcos. ¿Aquí? ¿Este? Gracias, ya. Tantitito, ya, papá, gracias. Ahí, gracias. Gracias, Randy. ¿Lo tienes? Mira, del verso 35, ¿lo tienes? ¿Me permites leerlo hasta el verso 45 y de ahí vamos a sacar otra enseñanza bien bonita? Tremendos ambiciosos, ese Jacobo y Juan se pasan de listos. Para que veas que hay de todo en la viña del Señor. Mira, lo tienes, ¿verdad, Ivonne? Gracias, hija. Entonces Jacobo y Juan y José se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. No, ya me imagino esos tremendos, de veras nefastos. Hombre, de veras. Y él les dijo, ¿qué quieren que Dios haga? En el verso 17. Ellos le dijeron, concédenos algo, ándale, sí, papi, chiquito, precioso, hermoso, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sí, ándale, que sí. Entonces Jesús le dijo, ay, netos, no saben lo que piden. Pues ustedes pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, no. Y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, yo no lo voy a dar, sino a aquellos para quienes ya está preparado, es decir, ya les ganaron ese lugar. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse en contra de Jacobo y en contra de Juan. Pero no se enojaron porque se lo pidieron, se enojaron porque ellos querían pedirle también ese lugar.
Llamándoles les dijo, a ver, vengan para acá todos preciosos y bonitos. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué tremenda enseñanza, imagínate. Jacobo y Juan, ándale papi, pues sí. Él a la derecha y yo a la izquierda. Imagínate, ellos sabían y concebían que este rey que Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a estar gobernando por los siglos de los siglos. Por toda la eternidad. Fíjate, ellos lo concebían tremendo. De tal forma que dijeron, oye, no seas malo, concédeme una petición. Yo quiero sentarme a tu diestra. ¿Sabes por qué? Yo no pienso tanto que para que le ayudaran a Jesús a gobernar, sino para que fueran los chismosos. ¿Están escuchando cómo Jesús juzgaba? ¿Verdad? Es la naturaleza del hombre. ¿Tú crees que iban a ayudar a gobernar? No, iban a hacer, a ver qué señor, y a esta qué, y a este qué. Y mira nada más, ¿ya te diste cuenta, Jacobo, cómo le está diciendo? Sí, Juan, no le das caso. ¿Te das cuenta la mentalidad? Y esa mentalidad apostólica prevalece hoy en nuestros días. Está en nuestros días. Se vive día a día. Vean aquí en la iglesia, mira, al apóstol le cargan el saco, le cargan la Biblia, le cargan bueno, ya casi le cargan todo, pero casi no lo dejan acercar. Y eso, olvídame. Desde que una persona empieza a cobrar por predicar la palabra, está mal. Sea quien sea, y no me importa que me juzgue. Porque nosotros jamás no hemos cobrado, ni se cobrará. Oye, pastor, pero que sea algo, ¿no? Algo, lo que Dios ponga en mi corazón, tremendo, pero no hay tarifa. Claro que sí, hermanos. Tenemos que frenar eso. No podemos continuar, hermanos, con un evangelio barato y un evangelio caro. Caro por aquellos tremendos que cobran ya hasta $30. Y barato porque lo hemos menospreciado. Amén. Pero vemos aquí el contexto de la ambición egoísta, de la naturaleza de estos dos varones. Y mira cuando Jesucristo le dijo, hey, tienes que sufrir y padecer y morir. Cuando le dice, tienes que tomar la misma copa, está hablando del mismo juicio. Y bautizado en el mismo, está hablando del sufrimiento de Jesucristo, muerto. Y cuando dijo, mira, tienes que padecer y tienes que sufrir. Como que ahí dijeron, no, pues ahí te hablan, Juan. No, te hablaron a ti, Jacobo, tú primero. No, creo que uno de los conceptos que nosotros como cristianos tenemos mal enfocados es que pensamos que el hecho de tener un liderazgo nos da poder y nos da fama y nos da reconocimiento. Pero no existe. En esta iglesia, en este ministerio, no existe fama, no existe poder y no existe reconocimiento. Una ocasión llego a Guerrero, era cuando estaba promocionando el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan del libro que el Señor me permitió? Llegamos allá y una hermana bien linda, íbamos a predicar cerca de una laguna. Y había varias familias ahí, bien humildes, familias, escucha bien, en donde cocinaban en hornos de piedra, para que te des una idea, en donde metían así el pescado, sacándolo así. Bien sabroso, con tortillas a mano, sí, hija, de veras, es mi palabra. Y luego, cuando me ve la hermana esta que ya había estado, yo la había tenido como alumna en un instituto. Sí es, así como una distancia, yo me avergoncé, te doy mi palabra. Sí es, hermanas, vengan, hermanas. ¿Qué? Está bien que los ángeles vengan conmigo, ¿verdad? Pero los ángeles, el Señor. Está bien que vengan conmigo, pero hermanas, miren, ahí está, él fue el que escribió el libro. Traigan la mesa, traigan la silla, un refresco. No, hija, vamos a predicar la palabra. No, pero si es usted, ¿verdad? Sí, miren, yo tengo su libro. Y empezó a verlo y a sacarlo. ¿Eso qué tiene, hija? Por el amor de Dios, soy igual que tú, pellizcame, soy humano. Soy tu consiervo. Vengo a servir, hija. Y tú no sabes la alegría que les da cuando nosotros tenemos una actitud de esa forma. Y la iglesia de Jesucristo tiene que tener esa actitud. Amén. Amar,
servir con todo el corazón. No hay más, hermanos. Yo podré escribir 30 libros, yo podré predicar todos los días, pero eso no me hace más. Yo sigo siendo un esclavo de Jesucristo. Amén. Estos dos varones deseaban una corona de gloria, pero no eran capaces de llevar una corona de espinas. ¿Te das cuenta? A veces así somos, ¿no? Queremos liderazgo, queremos poder, pero no eres capaz de sufrir. No eres capaz de padecer. Amén. Ok. Ellos, aconsejados por su madre, Jacobo y Juan, querían asegurar su futurito por adelantado, ¿no? Sutilmente hicieron lo posible para privar y excluir a sus amigos más íntimos a la posición del privilegio y poder del reino de Dios. Yo siento que se adelantaron para el maestro. Maestro, miren. Rápido, ¿no? Y atrás se quedaron los 10. Y de repente la mamá se les pega. Dile, yo me entretengo a estos 10 tremendos acá. Yo me entretengo a estos 10. Y se regresa para que ellos pudieran hacer la petición. Una doble equivocación. Primero, ellos veían el reino de Cristo como lo veían como una pompa, como un esplendor, y Jesús les dijo, las naciones, los pueblos, los reyes, los presidentes, los diputados, los senadores, ejercen dominio y potestad sobre las naciones, gobiernan sobre ellas, se enseñorean de ellas, ejercen dominio, ejercen potestad, y Jesús dice, hey, pero entre nosotros no es así. Y te da una lección bien hermosa. Hey, el que quiera ser el mayor, tendrá que ser y servir. ¿Cuántos quieren ser mayores? Amén, amén. Jesús aprovechó la ocasión para enseñarles una lección. Versos 38 y 40. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. Es decir, que ya hay quienes están preparados. Amén. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Y Él dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El poder ser un verdadero líder implica beber agua amarga, experimentar dolorosos acusaciones, blasfemias, etcétera, etcétera, un sufrimiento muy grande. El verdadero líder espiritual está infinitamente más interesado en el servicio, escuche bien, que puede rendir a Dios y a su prójimo, que en el beneficio propio o en las satisfacciones propias que pudiera obtener en la vida. Amén. Él siempre quiere dar que recibir, que siempre da y en lugar de recibir. ¿Ok? Bien. Yo quisiera que así como mi pasión es el Señor, también fuera para usted. Amén. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué nosotros queremos ser grandes cuando Jesús se rebajó? ¿Por qué nosotros no nos queremos humillar si Él se humilló? ¿Y por qué nosotros queremos gobernar cuando Él vino a servir? Quiero que veas una última cita. Ahí está en Filipenses, en el capítulo 2. Lo tienes. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tienes, Simón? Gracias, hija. Verso 3. En adelante. Mira, es increíble que a veces exista siervos o líderes que quieran servir por competir. ¿Tú crees eso? Ay, ¿a poco sí hay? Si hay líderes que quieran competir unos con otros, decir, yo soy mejor, yo soy superior, tú no me vas a ganar a mí, yo te voy a enseñar cómo se sirve en la iglesia. ¿Tú crees que sé de eso? No, ¿sí? A ver, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, verso 3. ¿Lo tienes? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está diciendo que cuando tú te acerques a servir a alguien,
pensando que eres superior a ti. Pensando así como Jesucristo cuando, ahí déjalo, no lo cambies, voy a continuar, pero quiero hacer un paréntesis antes de aterrizar esto. En Juan capítulo 13, cuando Jesucristo está con sus apóstoles, Él les empezó a lavar los pies. Fíjate, aún a Judas, aquel que lo entregaría, y no le importó. Él lavó los pies, perdonó desde antes de tiempo, y lo consideró superior a él, ¿o no? A ese grado se humilló. Mira lo que dice ahí en el verso 3, quiero repetirlo. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Estoy resumiendo. A veces decimos, no, pues yo quiero servir porque quiero esto, y yo quiero servir porque quiero esto, y yo traigo talento porque a mí lo agarro de ahí, y yo traigo esto y a mí me toca más. Quiero decir una cosa, por si no sabes, hasta hace poco, después de 6 años, yo pagaba mi talento, porque quería darte ejemplo. Pero después de que vi tantas injusticias, dije, no, ahora me guardan mi talento. Claro que sí. Porque entre más les da uno rienda, ustedes abusan más de uno. Mira lo que dice ahí, en el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús fue servir. Su meta, servir. Hacer. Predicar, enseñar, ir a los pobres, ir a los enfermos, estar al pendiente de las necesidades, glorificar al Padre, ser luz en la tierra, ser sal en la tierra, servir. Y miren el verso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nunca dijo, yo soy Dios y no voy a ir a servirlos, nefastos, ignorantes. Pudedumbre, porque así nos dice Isaías. Sin embargo, el Santo de los Santos fue capaz de meter sus manos y sacarnos de lo más vil y despreciado, y nos unió, te limpió, te santificó, te glorificó, y ahora te exalta, porque antes no éramos nada. Ahora nos ha dado un lugar, y no solamente aquí, estoy hablando también en el cielo. Ya hay lugares celestiales para nosotros. Amén. Mira lo que dice ahí en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa palabra siervo, subráyala si quieres. En el original griego, la raíz griega significa uperetes, y la palabra uperetes significa esclavo por amor. Imagínate, Él se despojó a sí mismo, tomó una forma de siervo, y a veces tú ni siquiera quieres traerme un vaso de agua. Si no estuviera ahorita, nadie me lo traería. ¿Te crees superior? Nos creemos superiores. Creemos que este piso no nos merece. Pero el día que Dios nos agarre, entonces ahí no quisiera estar en ese lugar. Dios no puede ser burlado. Mira lo que dice ahí en el verso, quiero repetirlo, el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aunque tuvo dos naturalezas, la humana y la divina, eso no importa. Lo importante es el hecho, lo que Él hizo, lo que Él contribuyó para nosotros. Siendo Dios, se despojó y dijo, yo voy por ti, Gabriel, yo voy por ti, Francisco, yo voy por ti, Ana, yo voy por ti. Pero Señor, si yo soy un pecador, mira Señor, si yo fumaba, tomaba, me embriagaba, robaba, hacía muchas cosas, ¿cómo vas a meter tus manos por mí? Mira, el apóstol Pedro, quien ya lo conocía, cuando él aventaba la red y quería pescar y no lograba nada, el Señor le dice, a tu derecha, como diciendo, Pedro, ¿cómo vas a ver más este Señor? Si él era carpintero, yo soy pescador desde chavito, yo me las tiré, yo sé que aquí está el remanente, yo sé que aquí están los pescados, a tu derecha, ahí vas a encontrarlo. El apóstol Pedro le hace caso y avienta la red del otro lado, y dice que la palabra del Señor, que la barca se caía de tanto pescado que habían capturado, y el apóstol
todavía? Entonces entenderás lo que dice allí en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escucha, primero siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo o de hombre. Y después de tomar forma de hombre, de siervo, nos da ejemplo y nos dice que se humilló. Ahí dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta qué punto vas a obedecer tú? No creo que hasta la muerte. Mira, mi deseo es morirme en un púlpito predicando el evangelio, enseñando en un pizarrón, enseñando teología, aquí, en lugar de irme de borracho, de jugador o de parrandero. Prefiero morir sirviendo al Señor que el mundo, que Satanás termine con nuestra vida. Aquí dice la oración que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira, Dios no se queda con nada. Cuando tú haces algo por Él o para Él, Él te recompensa, así como a su Hijo lo recompensó. Mira cómo Dios es bueno. Él lo recompensó de una forma tremenda y extraordinaria. En el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó, fíjate, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora comprendes Apocalipsis capítulo 5, cuando dice que no se hallaba ninguno digno de abrir los sellos, ni siquiera de mirarlos, no había ninguno digno. Pero dice la palabra del Señor que por ahí apareció un cordero que era inmolado, que fue inmolado. Y le dice, ese cordero es el único capaz, el único digno de abrir los sellos y de desatarlos y de decir lo que ha de venir. Porque Él dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Él le salvó hasta los sobre todo nombre, en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Quiero terminar con un versículo, 1 Corintios capítulo 15. Mira lo que dice. Dios no se queda con nada, se le compensó a su Hijo Jesucristo. ¿Qué no hará con nosotros? En el verso, es primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Lo tienes? Verso 58. Dice así. ¿Lo tienes? Póngase sobre sus pies, los pies lo tienen, para ver si es cierto, porque luego me mienten. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Lo tienes? Verso 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, dice, así que, hermanos míos, amados, ¿cómo quieres que te hable Dios? Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, 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 sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Dale la gloria a Él, porque en su momento Él te va a buscar en los cielos. Amén. Cierra tus ojos e inclina tu rostro.